Esta es una justicia que transforma, es una justicia que nos ayuda verdaderamente a salir de los laberintos de la agresión, de la violencia y del delito. En sintonía con la justicia restaurativa y la justicia terapéutica. Un espacio para que hablemos de casos reales de implementación y aplicación de justicia restaurativa y justicia terapéutica en diversos contextos a lo largo del territorio colombiano. Bienvenidos. Un saludo muy especial a toda la audiencia de En Sintonía con la justicia restaurativa y la justicia terapéutica. Este espacio para informarnos y conocer sobre la implementación y aplicación de las mismas en el territorio nacional. Para eso tendremos como invitados e invitadas a diferentes jueces, magistrados, asistentes sociales, así como líderes de organizaciones que han sido determinantes en dar estos pasos, conociendo los casos, aprendiendo los conceptos principales y las reflexiones que surgen en torno a esta transformación en el sistema judicial colombiano para beneficio de las víctimas y la reestructuración del tejido social del país. En este episodio contamos con la presencia del doctor Iván Arturo Torres Aranguren, director del Programa de Justicia Restaurativa de Bogotá, con experiencia en la aplicación de justicia restaurativa en el sistema de responsabilidad penal en adolescentes. Bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Para mí es un gusto tener la oportunidad de hablar de un tema que me gusta, que hemos trabajado y que considero la mayor importancia para la sociedad y para el país. Muchas gracias, doctor. Quisiéramos iniciar este episodio preguntándole, ¿cómo se puede aplicar la justicia restaurativa en casos de delitos graves en Colombia y qué fundamentos la hacen viable? Bueno, primero partiríamos de afirmar que la justicia restaurativa se puede aplicar prácticamente en todos los delitos, pero que por supuesto, dependiendo de la complejidad de los casos, va a tener que aplicarse de maneras diferenciadas. Pensar la justicia restaurativa como un proceso de intervención que busca trabajar con las personas de cara a que puedan ellas agenciar transformaciones en sus conductas, en sus comportamientos, en sus formas de actuar y de relacionarse. Dicho eso, digamos que cuando nos enfrentamos a delitos que tienen mucha complejidad, requerimos de entrada trabajar con equipos interdisciplinarios que nos ayuden a comprender la situación, a poder identificar todos los factores que es necesario entrar a atender y a pensar estrategias para atender esos factores que se han identificado y que resultan importantes. Entonces, digamos que un punto de arranque en estos casos suele ser el preguntarnos por cuáles son como las causas subyacentes de la conducta delictiva a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, comunitario, irlos atenuando y poder leer de manera simultánea factores que puedan evitar la repetición de la conducta para irlos trabajando, para irlos fortaleciendo. Qué amplio contexto de aplicación el que nos comenta, doctor. Es muy importante ver cómo tanto las víctimas como las personas agresoras son incluidas dentro del proceso. Se abarca todo de manera integral. En ese sentido, quisiera consultarle si encontramos en estos enfoques diferencias con el sistema judicial tradicional. Sí, claro, porque digamos muchas diferencias, porque la justicia tradicional básicamente se centra en castigar la violación de una norma. Pero aquí estamos hablando de comprender la conducta delictiva como una conducta dañina de los vínculos, de las relaciones, de las personas, de los derechos de las demás personas y pensar la justicia como un mecanismo para movilizar la reparación del daño causado, para movilizar la transformación de la conducta de la persona transgresora y no solamente su sanción, su castigo, ¿sí? Entonces ahí, por supuesto, tenemos unas diferencias bastante grandes.
Lo otro es, digamos, resaltar que es importante trabajar con la víctima, es importante trabajar con la persona ofensora, pero también con las redes, porque las redes familiares, las redes afectivas, las redes comunitarias son las que le dan soporte a lo que se logra en los procesos restaurativos. Correcto, doctor. Continuando con esta conversación y teniendo en cuenta todo lo que nos ha compartido, ¿qué beneficios puede generar la justicia restaurativa en delitos graves, particularmente para las víctimas y para la comunidad afectada? Los beneficios, digamos, para la víctima tienen que ver con el encontrar un lugar de escucha, el encontrar una respuesta efectiva de parte de la justicia, de sentir que existe para la justicia, porque vea usted que en la justicia penal retributiva normal, la víctima instaura la denuncia y prácticamente desaparece, o sea, instaura una denuncia y es testimoniante y luego el Estado la reemplaza. Y puede ser que ganó el pleito y que la persona agresora fue condenada, pero ella se va para su casa con su miedo, con su dolor, con su tristeza, sin que nadie le pregunte cómo está, cómo se siente y mucho menos que sea atendida. Entonces digamos que la justicia restaurativa es principalmente la justicia para las víctimas. Es una justicia que escucha, es una justicia que atiende, es una justicia que brinda amparo y protección a la víctima y que, por supuesto, trabaja con la persona que le ha hecho daño de cara a que pueda responsabilizarse por su conducta y reparar el daño que causó. Eh, pero entonces, digamos, para la víctima es tener presencia, poder hablar con una voz propia de lo que le pasó, poder pedir explicaciones, ¿cierto? Poder recibir atención por el daño que le fue generado, atención que seguramente podrá ser de carácter psicosocial, que podrá ser de carácter afectivo, que podrá ser de muchísimo tipo dependiendo de los daños que les hayan sido generados o ocasionados, ¿cierto? eh, es tener la posibilidad de una reparación más allá de lo que nosotros conocemos como reparación en un proceso penal, que es una indemnización. La reparación solamente existe cuando la persona que ha hecho daño comprende el daño que causó, comprende las implicaciones de sus actos en la vida, en los derechos de la otra persona y comienza a pensar qué puedo hacer yo para reparar en el máximo posible el daño que le causé a esta otra persona. Y digamos que esto es algo que está lejos de la indemnización económica, donde simplemente lo que medía es una suma de dinero y ya, pero el dinero no repara necesariamente las heridas, los daños, los dolores que la persona víctima está sintiendo, ¿cierto? Entonces, digamos que en el marco de los procesos restaurativos tratamos de diferenciar lo que es la indemnización de lo que es la reparación. Doctor Iván, sabemos que usted participó en el primer caso de justicia restaurativa con principio de oportunidad en Colombia. ¿Podría contarnos en qué consistió el caso, cómo se aplicó el enfoque de justicia restaurativa y lo que significó esta primera experiencia? Ese primer caso, que es un caso del año 2015-2016, era un caso de hurto. En ese momento estábamos apenas explorando todos estos temas. El principio de oportunidad apenas se había recién reglamentado y los fiscales mismos no sabían cuál era el procedimiento para utilizarlo. Los jueces tampoco sabían bien qué hacer en esos casos. Entonces digamos que pues eso le da alguna relevancia. Fue un tiempo de suspensión chiquito de 4 meses y digamos es un caso que se cierra bien, se cierra con un proceso reflexivo muy interesante con el joven. En ese momento, digamos, nosotros no sabíamos cómo atender esos casos, pero cuando le mandan a uno un pelado 4 meses, pues se supone que debe haber algo más que ponerlo a conversar un ratico con la víctima y ya. Nosotros en ese momento lo que hicimos fue acudir a algunas organizaciones de la sociedad civil que tenían experiencia en el tema restaurativo, no tanto en Colombia, pero en otros países,
particularmente a la Fundación Tierra de Hombres y a una fundación que se llama Defensa de los Niños Internacional, y les propusimos hacer una atención de esos casos a través de ellos. Con ellos aprendimos a trabajar con equipos interdisciplinarios, aprendimos a comprender la justicia restaurativa como un proceso de atención. Yo recuerdo que el primer piloto que hicimos con la Fiscalía era aplicación del principio de oportunidad. Parte del trabajo que hicimos con los jóvenes consistió en, a través de un convenio con la Universidad Nacional, llevar a los jóvenes a cuidar animalitos en convalecencia, porque encontrábamos que estos muchachos generan unos vínculos muy interesantes con los animales, a veces más fuertes con los animales que con las personas, y que podíamos poner en valor la vida cuando los poníamos a ellos en contacto con el dolor y el sufrimiento de los animales, y digamos que eso podía tener unas repercusiones pedagógicas que luego nos permitía llevarlos a pensar en el dolor, en el sufrimiento que se le causa a las personas con las conductas que son lesivas de los derechos o de la integridad de las otras personas. Definitivamente, doctor, hemos aprendido bastante hoy. Dar esos primeros pasos representó un desafío, pero podemos ver que se sentaron bases firmes para avanzar hacia la aplicación de la justicia restaurativa y la justicia terapéutica en el país. Para finalizar, doctor, este podcast lo están escuchando personas que trabajan en el sistema judicial colombiano, la ciudadanía en general. ¿Qué podemos decirles? ¿Qué mensaje dejarles sobre el valor de la justicia restaurativa, incluso en los casos más difíciles? Pues yo acudiría a la idea de la justicia restaurativa como una justicia transformativa, como una justicia que verdaderamente resuelve los problemas, que verdaderamente entrega respuestas a las personas que se ven mediadas en un conflicto de carácter penal. Nosotros en el programa de justicia restaurativa de Bogotá hemos atendido a hoy unas 4.000, 5.000 personas. Y lo que hemos visto en estos años es que las personas pueden cambiar cuando tienen la posibilidad de hacerlo. Esta justicia es una justicia que comprende las condiciones en que las personas viven. Es una justicia con un rostro humano, es una justicia que hace un esfuerzo por entender el comportamiento del otro, que hace un esfuerzo por ayudarle al otro a generar, a agenciar transformaciones en su vida. Es una justicia que se ocupa de la víctima, es una justicia que se ocupa de la reconstrucción del tejido social, que nos rompe la violencia, que nos rompe la agresión, que nos rompe el delito. Entonces, digamos que si uno se pone a pensar que de esos 5.000 casos que hemos atendido, apenas el 4% de los jóvenes vuelven al delito. Lo podríamos decir de la otra manera, que el 96% de los jóvenes atendidos han transformado su conducta. Mientras que un muchacho puesto en una unidad privativa de la libertad, tenemos el 60 al 70% de posibilidades de que vuelva a incidir en la conducta delictiva. Pues es un poco suicida socialmente seguir eligiendo algo que ya sabemos que no nos va a devolver mejores seres humanos, algo que no le va a permitir a las personas tomar distancia del mundo del delito, algo que nos va a seguir reproduciendo esta sociedad que tenemos, esta inseguridad que tenemos. Sí, en cambio tenemos como ejemplo una estrategia de justicia que nos muestra que puede llevar a las personas a transformar la vida, que puede brindarle una respuesta satisfactoria a las víctimas de los delitos, que puede ayudar a reconstruir el tejido social y que puede generar muchas posibilidades de inclusión tanto para víctimas como para ofensores, como para las familias. Pues digamos que uno no entiende por qué insistir en el primer camino si ya sabemos que el otro nos entrega mejores saldos sociales, mejores posibilidades para la vida social. Entonces, nada, decir esta es una justicia que transforma, es una justicia
que nos ayuda verdaderamente a salir de los laberintos de la agresión, de la violencia y del delito. Doctor Iván Arturo, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de En Sintonía con la Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica. Esperamos contar de nuevo con su presencia en una próxima oportunidad. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en un próximo episodio de En Sintonía con la Justicia Restaurativa y la Justicia Terapéutica.